¿qué oculta realmente el lugar más poderoso de la Iglesia? Desde archivos sellados durante siglos hasta artefactos que nunca han visto la luz pública, este video revela los secretos más perturbadores que el Vaticano preferiría mantener enterrados. El Tribunal Secreto del Vaticano. La Penitenciaría Apostólica es un tribunal oculto establecido por el Papa Alejandro III en 1179 para abordar los pecados de la naturaleza más grave. Este tribunal, rodeado de secreto hasta 2009, se ocupa de casos tan graves que solo el propio Papa puede conceder la absolución. Aunque los sacerdotes y obispos pueden absolver pecados tan graves como el genocidio, el tribunal secreto se ocupa de transgresiones aún más graves. Entre ellas se incluyen los atentados contra la vida del Papa, las violaciones del secreto de confesión por parte de sacerdotes y otros delitos considerados peores que el genocidio. Las decisiones sobre estos casos las toman el Papa y el jefe del tribunal, la Penitenciaría Mayor. En reuniones privadas, estas sesiones se consideran asuntos de conciencia y se mantienen alejadas del escrutinio público, y los detalles se mantienen estrictamente confidenciales. Los misteriosos archivos secretos del Vaticano. Los archivos secretos del Vaticano se extienden a lo largo de 85 kilómetros de estanterías y contienen documentos que datan de hace 12 siglos. A pesar de estar etiquetados como secretos, se sabe que existen, aunque el acceso está severamente restringido. Solo unos pocos seleccionados, incluidos académicos y periodistas examinados, pueden explorar estos documentos, e incluso entonces, solo después de un estricto proceso de aprobación. Los archivos han provocado innumerables rumores, incluidas afirmaciones de que contienen evidencia de vida extraterrestre, pruebas de que Jesús no existió y otras revelaciones explosivas sobre la Iglesia Católica. Los archivos han pasado de papa en papa desde el año 463 después de Cristo, y los documentos solo están disponibles 75 años después de su creación. Este retraso significa que los registros relacionados con temas controvertidos, como las acciones del Papa Pío X durante el Holocausto o los diversos escándalos de abusos de la Iglesia, permanecen ocultos al público. Convenientemente, estos registros no serán accesibles durante algún tiempo. En 2019, el Vaticano renombró estos históricos archivos como Archivos Apostólicos Vaticanos, pero el misterio que los rodea persiste. La jubilación de los papas. Imagínese un trabajo que debe mantener hasta su último aliento. En la Iglesia Católica, se espera que los papas sirvan generalmente hasta que mueran. De los 123 papas elegidos durante el último milenio, solo 5 han renunciado. El primero fue Benedicto IX, que se convirtió en papa a los 20 años y es la única persona que ha cumplido varios mandatos. Obligado a renunciar en 1036, regresó meses después, solo para renunciar nuevamente en 1045. Con la esperanza de casarse cuando su interés amoroso lo rechazó, recuperó brevemente el papado antes de ser removido para siempre. En 1047. La segunda dimisión fue la del Papa Gregorio VI, que dimitió en 1046 bajo la presión de los obispos. En 1294, el Papa Celestino V dimitió después de solo 5 meses por temor a no ser apto para el cargo. Su sucesor lo encarceló para impedir cualquier intento de recuperar el papado, y Celestino murió en cautiverio 10 meses después. En 1415, en medio de un cisma con 2 papas reinantes, Gregorio XI renunció para resolver la crisis, lo que permitió la remoción del papa rival en Aviñón y restableció la unidad de la Iglesia. La renuncia más reciente fue la del Papa Benedicto XVI en 2013, quien adujo razones de salud para dimitir. Sin embargo, los rumores sugieren que se vio obligado a renunciar debido a informes filtrados sobre sus luchas con la gestión y la transparencia de la Iglesia. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. ¿Beber un pecado? Si beber se considerara un pecado, una parte sustancial de la población mundial estaría en problemas, especialmente aquellos que viven en la Ciudad del Vaticano. Curiosamente, se dice que los residentes del Vaticano consumen más vino por persona que cualquier otro país del mundo. Al igual que con las estadísticas de delincuencia, la cifra per cápita puede ser engañosa.
Sin embargo, según el Independent, el ciudadano medio del Vaticano bebe unos 74 litros de vino al año. Para ponerlo en perspectiva, esta es el doble de la cantidad que consume el residente medio de Italia o Francia, 3 veces más que una persona en el Reino Unido y 6 veces más que el estadounidense medio. Este alto índice de consumo se atribuye a algunos factores demográficos, como el hecho de que la población es generalmente mayor, de clase alta y de sexo masculino con un alto nivel educativo. Además, las comidas suelen ser comunitarias, lo que lleva a un consumo más frecuente de vino. El uso regular de vino en ceremonias religiosas como la comunión también juega un papel. Papa Benedicto XVI. Joseph Ratzinger, nacido nazi, fue reclutado en el cuerpo antiaéreo alemán en 1943 mientras aún estudiaba en el seminario. El hecho poco conocido de que alguna vez formó parte de las juventudes hitlerianas provocó cierta controversia justo antes de su elección como papa en 2005, 3 días después de su 78 cumpleaños como joven soldado. Ratzinger recibió entrenamiento en Múnich y más tarde trabajó en una fábrica de motores de aviones BMW en Trostburg. Las fotos de esa época lo muestran con un uniforme paramilitar en una fábrica donde también trabajaban cientos de trabajadores forzados con uniformes de campos de concentración. En 1945, Ratzinger desertó de su puesto y fue capturado, pasando un tiempo en un campo de prisioneros de guerra. Más tarde, pasó una investigación del centro Wiesenthal que lo absolvió de cualquier acusación de antisemitismo. Los huérfanos de Duplessis. En las décadas de 1930 y 1940, el primer ministro de Quebec, Maurice Duplessis, apoyado por la Iglesia Católica, inició una revolución conservadora que condujo a una era conocida como la Gran Oscuridad. Con el respaldo de la Iglesia, orquestó un plan impactante para reclasificar a los niños huérfanos como enfermos mentales, incluso cuando no lo eran. Este diagnóstico erróneo tenía motivaciones económicas, ya que los huérfanos aportaban un subsidio de $1,25 por día, mientras que los pacientes mentales merecían $2,75 diarios. Trágicamente, muchos de estos niños fueron sometidos a lobotomías innecesarias, tratamientos de choque y restricciones físicas, sufriendo abusos significativos. Alrededor de 20 niños fueron etiquetados erróneamente como enfermos mentales, lo que provocó una vida de trauma. Más tarde, estos individuos, conocidos como los huérfanos de Duplessis, buscaron justicia y compensación del gobierno canadiense y finalmente recibieron un acuerdo financiero de Quebec. A pesar de esto, la Iglesia Católica aún no se ha disculpado por su participación en el escándalo. El Papa Esteban VI, que ocupó el papado de 1896 a 1897, es tristemente célebre por su papel en el Sínodo de los Cadáveres, un macabro juicio a su difunto predecesor, el Papa Formoso. Nacido en Roma, Esteban VI pertenecía a una poderosa familia romana que formaba parte de la facción política conocida como los Spoleto. Ascendió en el escalafón eclesiástico, llegando a ser obispo de Anagni antes de ser elegido papa. El Sínodo de los Cadáveres fue un episodio espeluznante, impulsado por la venganza personal de Esteban contra el Papa Formoso, que había apoyado a la facción política contraria. En enero de 1897, Esteban ordenó la exhumación del cadáver de Formoso, de 9 meses de edad, y lo vistió con todos los ropajes papales. El cuerpo en descomposición fue colocado en un trono en la Basílica de San Juan de Letrán y se nombró a un diácono para que hablara en su nombre. El juicio fue una farsa, con Esteban lanzando acusaciones contra el cadáver y el diácono respondiendo débilmente en su defensa. Formoso fue acusado de perjurio, de codiciar el papado y de violar la ley eclesiástica al ejercer como obispo en varias regiones simultáneamente. Como era de esperar, el resultado del juicio fue la declaración póstuma de Formoso como culpable y la anulación de su papado. Tras el veredicto, el cadáver fue despojado de sus vestiduras papales y mutilado, cortándole los 3 dedos que utilizaba para bendecir. Fue arrojado al río Tíber, donde fue recuperado y enterrado por un grupo de monjes simpatizantes.
El sínodo de los cadáveres tuvo graves repercusiones para el propio papado de Esteban, y como la opinión pública se volvió contra él, la población romana, horrorizada por el espantoso espectáculo, se rebeló y Esteban fue derrocado, encarcelado y estrangulado hasta la muerte en agosto de 1897. Las acciones de Esteban VI durante el Sínodo de los Cadáveres no solo ejemplifican las maquinaciones políticas que asolaron a la Iglesia durante este periodo, sino que también demuestran hasta qué punto las venganzas personales podían condicionar las acciones papales. Su voluntad de profanar a los muertos y de manipular la ley eclesiástica en su propio beneficio le convierte en una de las figuras más siniestras de la historia papal. Más allá del Sínodo de los Cadáveres, el breve reinado de Esteban también se vio empañado por su apoyo a brutales campañas militares que llevaron a la destrucción de varias ciudades y al sufrimiento de innumerables inocentes. Sus acciones estaban motivadas por un deseo de afirmar el control sobre los territorios de los estados papales, a menudo a expensas de la gente común. Además, la ostentación de poder y la manipulación de las leyes eclesiásticas por parte de Esteban contribuyeron a erosionar la autoridad moral del papado, allanando el camino para más corrupción y abusos de poder por parte de futuros papas. Su desprecio por la santidad de la vida humana y la doctrina de la Iglesia, así como su ambición desenfrenada, le aseguraron un lugar entre los papas más malvados de la historia, el Papa Benedicto el Santo. Nacido Teofilacto de Tusculum, fue uno de los papas más jóvenes y controvertidos de la historia. Ocupó el papado en 3 ocasiones distintas, de 1032 a 1044, 1045 y finalmente de 1047 a 1048. Benedicto IX procedía de la poderosa e influyente familia toscana, muy vinculada a la nobleza romana. Su padre, el conde Alberico III de Tusculum, aseguró la elección de su hijo como papa a la temprana edad de 20 años aproximadamente. A pesar de que aún no era sacerdote, el papado de Benedicto estuvo plagado de inmoralidad, corrupción y escándalos. Era conocido por su estilo de vida desenfrenado, en el que se involucraba en actos de libertinaje y excesos. Muchos cronistas de la época, entre ellos San Pedro, Damián y el obispo Beno de Piacenza, le acusaron de una amplia gama de pecados, como adulterio, violación y asesinato. El comportamiento personal de Benedicto desacreditó al papado y socavó gravemente la autoridad moral de la Iglesia. Además de sus fechorías personales, Benedicto se dedicó a la práctica de la simonía, la compraventa de cargos y privilegios eclesiásticos. En 1044, una facción de la nobleza romana, harta del escandaloso comportamiento de Benito, le obligó a huir de Roma y eligió papa a Silvestre III. Sin embargo, Benedicto regresó a Roma con apoyo militar y reclamó el papado, obligando a Silvestre III a exiliarse. En un movimiento extraordinario, Benedicto decidió abdicar el papado en 1045 a cambio de un pago sustancial de su padrino, que posteriormente se convirtió en el Papa Gregorio VI. Este acto de simonía dañó aún más la reputación del papado y condujo a un periodo de gran confusión e inestabilidad dentro de la Iglesia. Benedicto regresó brevemente al trono papal en 1047, pero finalmente fue expulsado de Roma por las fuerzas leales al recién elegido Papa Clemente II. El notorio reinado de Benedicto tuvo repercusiones duraderas para la Iglesia. Su flagrante desprecio por la santidad del papado y su voluntad de utilizarlo como medio de enriquecimiento personal contribuyeron a las crecientes demandas de reforma dentro de la Iglesia. La indignación por su comportamiento y la corrupción del oficio papal condujeron finalmente a la creación del Colegio Cardenalicio, diseñado para garantizar un proceso más ordenado y transparente en la elección de futuros papas. La inmoralidad, las prácticas corruptas y el abuso de poder del Papa Benedicto XVI dejaron una huella indeleble en la historia del papado. Su comportamiento escandaloso y su flagrante desprecio por la doctrina y la tradición de la Iglesia le valieron un lugar entre los papas más malvados de la historia. Sus acciones contribuyeron al declive de la autoridad moral del papado y sentaron las bases para importantes reformas dentro de la Iglesia. Los archivos secretos del Vaticano.
Dada la importancia del Vaticano, es lógico que existan lugares secretos reservados solo para cardenales o incluso específicamente para el Papa. Esto nos lleva a la sala, muy real y sobre la que se ha especulado mucho, conocida como los archivos secretos del Vaticano. Para que quede claro, sí, el lugar se llama Archivos Secretos en la versión latina del nombre. Pero al observar sus diferentes significados, una de las versiones se refiere más bien a un archivo privado. Y ahí es donde reside la verdad. Podemos demostrarlo también porque la gente de la época moderna ha visitado estos archivos y ha leído parte del contenido de los libros, textos y cartas que se encuentran allí. Y si les interesa, la razón por la que este lugar es tan secreto es que todo lo que contiene está relacionado con el Papa y el Vaticano a lo largo de la historia. Lo digo literalmente, ya que hay documentos que se remontan a la Edad Media. Esto no es solo un tesoro, es básicamente un extenso libro de historia, distribuido entre numerosos miembros de la Iglesia Católica y quienes lo han gestionado durante todos estos años. Los numerosos académicos que han podido acceder se han asombrado con algunos de los detalles y las perspectivas sobre los acontecimientos históricos, desde la caída de Roma hasta el auge del cristianismo y mucho más, que se encuentran en estos kilómetros de estanterías. Pero, para ser justos, hay algunas zonas que aún no están abiertas al público. Pero eso no significa que contengan documentos realmente oscuros que el mundo no debería ver. Simplemente significa que aún no son accesibles o que están tan dañados que realmente no se pueden leer. Lamentablemente, eso les ha sucedido a muchos documentos de este archivo. Pero aún así, es un gran lugar de historia viva. Y lo único inquietante es que podría decirse que debería ser mucho más inquietante. Pero por alguna razón no lo es. La necrópolis del Vaticano. Cuando piensan en una necrópolis, pueden pensar en las de Egipto, donde había enormes cementerios que albergaban a docenas de personas, generalmente familiares, todos alojados en cámaras para que pudieran unirse al más allá. Y cuando escuchan la frase necrópolis del Vaticano, pueden tener la misma idea, pero para la gente que vivía en la Ciudad Santa, ¿verdad? Bueno, no, en realidad, eso es lo que la hace un poco escalofriante. Esta necrópolis no fue planeada por la Iglesia, sino que tuvo un accidente derivado de las leyes de la antigua Roma y la expansión del propio Vaticano. La necrópolis del Vaticano se encuentra bajo la Ciudad del Vaticano, a profundidades que varían entre 5 y 12 metros por debajo de la Basílica de San Pedro. Esto es importante por una razón muy básica, porque en la década de 1940 el Vaticano ofreció excavaciones en la zona y pronto encontró los restos de una necrópolis. Pero ¿cómo llegó allí si el Vaticano no la aprobó? Porque se construyó durante la época de la antigua Roma, y en aquellos tiempos era ilegal enterrar a la gente en la propia ciudad. La gente se animó y utilizó las diversas carreteras que estaban justo fuera de los límites de la ciudad para enterrar a sus muertos. Una de esas carreteras bordeaba lo que se convertiría en la colina del Vaticano. Y ya pueden ver a dónde va el resto. Adelantémonos un poco. El emperador Constantino quería construir la Basílica de San Pedro sobre su supuesta tumba. Eso implicaba enterrar partes de la necrópolis, que en aquel entonces estaban protegidas por ley. Así que quedó enterrada y no se redescubrió hasta la década de 1940. Esto demuestra que nada es verdaderamente sagrado cuando la historia se involucra. Y a veces nunca sabes qué hay enterrado bajo tus pies hasta que lo desentierras y lo ves con tus propios ojos. La vía de escape. Si bien es cierto que no es lo más espeluznante de lo que hablaré en esta lista, como ya he demostrado de varias maneras, es algo que merece la pena mencionar porque es posiblemente una de las partes más importantes del Vaticano. En concreto, hay un lugar en el Vaticano que es una auténtica vía de escape. ¿Vía de escape para quién?, se preguntarán. Pues para el Papa, por supuesto. Pensaban que no había una salida de emergencia por la que pudiera escapar si una fuerza invasora lo perseguía. ¡Vamos, gente! La ironía de esa última afirmación es que se ha dado en múltiples ocasiones. Por ejemplo, en 1494, Francia invadió Italia y el Papa pasó por el pasadizo secreto para evitar el peligro. Avanzamos hasta 1527, cuando Roma estaba siendo saqueada y los ejércitos del Sacro Imperio Romano Germánico atacaron el Vaticano y maharon a muchas de las tropas asignadas para proteger al Papa.
Sin embargo, el hombre logró escapar gracias a su pasadizo secreto. ¿Cuánto mide esta salida secreta en particular? Bueno, solo unos 800 metros, lo cual puede parecer mucho, pero cuando corres por tu vida, estás dispuesto a hacer mucho más para ponerte a salvo. ¿Sigue disponible este pasadizo en particular para el Papa? Bueno, sí y no. Técnicamente, el pasadizo sigue abierto, pero ha tenido mejores tiempos. De hecho, todo el lugar se ha convertido en una especie de atracción turística que la gente puede visitar. Ahora se puede caminar por donde se refugiaron los papas del pasado solo para ver la profundidad del pasaje. Y eso nos lleva a la pregunta: ¿existe otra salida secreta para el Papa? ¿Debería ocurrir algo en la actualidad? Bueno, lo más probable es que sí. Simplemente no será tan publicitado como este. Después de todo, no quieres que todos tus enemigos potenciales sepan cómo entrar y salir de un lugar que está a punto de ser atacado, ¿verdad? Esta debería ser la prueba definitiva de hasta dónde está dispuesto a llegar el Vaticano para proteger a su miembro de mayor rango. Exorcismos. Ahora adentrémonos en uno de los aspectos más inquietantes y controversiales del Vaticano: la posesión demoníaca, un fenómeno que, dependiendo de tus creencias personales, podría representar una amenaza muy real y tangible en nuestro mundo. A lo largo de la historia, los relatos de posesiones han cautivado la imaginación colectiva, y Hollywood ha aprovechado esta fascinación para producir innumerables películas basadas en hechos reales, dejando a los espectadores cuestionándose la veracidad de estos acontecimientos sobrenaturales. La Iglesia Católica, con el Papa a la cabeza, ha mantenido una postura firme respecto a la realidad de las posesiones demoníacas. A través de los siglos han documentado y realizado decenas de miles de exorcismos, muchos de los cuales fueron ejecutados por un destacado exorcista que servía como mano derecha de un antiguo papa. Aunque la práctica del exorcismo por parte del Vaticano podría no parecer inherentemente perturbadora, dado que se fundamenta en su creencia sincera de liberar a las almas atormentadas, la realidad es mucho más compleja. El Vaticano ha establecido protocolos estrictos para la realización de exorcismos, llegando incluso a especificar minuciosamente las circunstancias y lugares apropiados para estos rituales. Sin embargo, esto ha generado preocupaciones significativas, particularmente debido a un extenso documento de 90 páginas que detalla las justificaciones y procedimientos para los exorcismos. Este texto, aunque pretende ser exhaustivo, presenta ambigüedades preocupantes en ciertos aspectos cruciales, mientras que dedica espacio a cuestiones que deberían ser evidentes. La colección de arte del Vaticano. Avanzando hacia algo mucho menos escalofriante, ahora nos dirigimos al arte. Cuando piensas en el Vaticano, estoy seguro de que el arte es algo que te viene a la mente de inmediato, y eso está bien. De hecho, el museo que alberga muchas piezas de arte en la ciudad fue una especie de proyecto apasionante de uno de los papas que sentía que el Vaticano tenía que tratar de reconectarse con la cultura moderna y que el arte era la mejor manera de hacerlo. Pensándolo bien, tiene sentido. Es fácil que un lugar como este y personas como el Papa se sientan superiores y, por lo tanto, menosprecien a la gente. Así que, al demostrar su amor por cosas como el arte moderno, pueden tender puentes dentro de la comunidad. Y hoy en día, la colección consta de unas 8.000 obras que ofrecen una rica visión general del arte italiano e internacional del siglo XX. ¿Resulta un poco extraño que esta sea una de las características clave de una entidad religiosa? Bueno, quizás un poco. Pero hay cosas más curiosas que mostrar, incluyendo las supuestas reliquias religiosas que se guardan en el lugar. Directrices para sacerdotes que engendran hijos. Hasta el siglo XII, los sacerdotes católicos podían casarse, pero un cambio en la doctrina de la Iglesia impuso el celibato y prohibió el matrimonio entre sacerdotes. A lo largo de los años, el voto de celibato ha sido cuestionado, particularmente cuando se trata de sacerdotes que engendran hijos. En 2017, la Iglesia Católica en Irlanda dio un paso importante al publicar directrices para sacerdotes que engendran hijos, reconociendo públicamente por primera vez que tales situaciones ocurren a pesar del requisito del celibato. En 2019, CBS News entrevistó a Vincent Doyle, el fundador de Coping International,
un grupo de apoyo para los hijos de sacerdotes. El sitio web de su organización ahora admite 50 usuarios en 175 países, brindando asistencia muy necesaria a los afectados por este problema. Terrible el lado oscuro del papado. Uno podría asumir que el papel del Papa estaría reservado para hombres de alta posición moral y buen juicio. Sin embargo, a lo largo de los 2000 años de historia de la Iglesia Católica, algunos papas han sido notorios por su falta de ambos. Entre los 266 hombres que han ocupado el cargo papal, varios se han ganado la infamia por sus fechorías. Juan X, que sirvió como papa desde 955 hasta 964, es citado a menudo como uno de los peores, marcado por el engaño, la crueldad y la total imprudencia. Conocido por su comportamiento violento e inmoral, Juan XX fue un asesino, un jugador y un adúltero, lo que le valió el título del peor papa de la historia. Sin embargo, tal vez el más infame de todos fue Alejandro VI, cuya notoriedad incluso inspiró un libro de E.R. Chamberlain, titulado Los malos papas. Nacido como Rodrigo Borgia, Alejandro VI dirigió la Iglesia desde 1492 hasta 1503. La familia Borgia, conocida por sus actividades criminales, fue una de las familias más poderosas de la Roma renacentista. Alejandro VI era tan corrupto y ávido de poder que se convirtió en un personaje de Assassin's Creed 2. Fue acusado de asesinato, nepotismo y de ser padre de varios hijos fruto de múltiples amoríos. Otro papa notorio fue Esteban VI, que gobernó durante un breve período de 896 a 897 antes de ser ejecutado debido a su extraño comportamiento. Esteban VI albergaba tal odio hacia su predecesor, el Papa Formoso, que exhumó su cadáver y lo llevó a juicio. Gritó acusaciones al Papa muerto, mutiló el cuerpo y luego lo hizo arrojar al río Tíber. Sus acciones indignaron al pueblo de Roma, lo que llevó a su caída y ejecución. Formoso fue enterrado nuevamente con honor y la Iglesia instituyó una nueva regla para evitar el juicio de personas fallecidas. La mujer papa, la leyenda de la Papa Juana. Según una leyenda fascinante que ha perdurado a lo largo de los siglos, una mujer extraordinariamente astuta y ambiciosa logró infiltrarse en las más altas esferas de la Iglesia Católica Romana durante la Edad Media. Esta figura legendaria, conocida como la Papa Juana, o más formalmente como el Papa Juan VIII, supuestamente ascendió al trono papal tras el fallecimiento del Papa León IV, ocultando hábilmente su verdadera identidad bajo el disfraz de un hombre. La narrativa, rica en detalles intrigantes, relata cómo Juana forjó su camino hacia el poder. Inicialmente, se labró una sólida reputación como una erudita y maestra altamente respetada en Atenas, destacando por su intelecto agudo y su vasto conocimiento teológico. Con el tiempo, su fama creció lo suficiente como para abrirle las puertas de Roma, el corazón mismo del poder eclesiástico. Sin embargo, el relato toma un giro dramático y sorprendente. Juana, ahora disfrazada como el Papa Juan VIII y ocupando el cargo más elevado de la Iglesia, se encuentra inesperadamente embarazada. Este secreto celosamente guardado se desvela de la manera más pública y escandalosa imaginable. Durante una procesión solemne por las calles de Roma, Juana entra repentinamente en labor de parto, revelando su verdadera naturaleza ante una multitud atónita y horrorizada. El desenlace de la historia es tan brutal como trágico. Según se cuenta, la revelación provocó una reacción violenta e inmediata entre los testigos. Enfurecidos por lo que consideraban una blasfemia imperdonable, se dice que la muchedumbre, en un acto de venganza colectiva, ató a Juana a un caballo y la arrastró por las calles de Roma hasta su muerte, un final cruel para una figura que había alcanzado las alturas del poder eclesiástico. A pesar de la persistente popularidad de esta narrativa a lo largo de los siglos, que ha inspirado numerosas obras de arte, literatura y debates históricos, los estudiosos modernos han sometido la leyenda a un riguroso escrutinio. La conclusión predominante entre los historiadores contemporáneos es que la historia de la Papa Juana es, con toda probabilidad, un mito elaborado. Se cree que esta leyenda fue ingeniosamente fabricada por los primeros críticos de la Iglesia,
posiblemente como una herramienta para cuestionar la autoridad papal y exponer las contradicciones percibidas en la jerarquía eclesiástica. No obstante, aunque la veracidad histórica de la Papa Juana ha sido ampliamente desacreditada, la persistencia de su leyenda sigue siendo un testimonio fascinante de cómo los mitos pueden arraigarse profundamente en la conciencia cultural, desafiando el paso del tiempo y continuando su capacidad para cautivar la imaginación popular siglos después de su supuesta ocurrencia. Un escándalo que sacudió a la Iglesia. Los escándalos de abuso sexual han sido una mancha devastadora en la Iglesia católica durante décadas, con miles de casos que involucraban a sacerdotes depredadores que salieron a la luz. Los primeros informes significativos surgieron en los Estados Unidos a mediados de la década de 1980. Sin embargo, algunos de los casos más infames, particularmente en Irlanda y Austria, no se hicieron públicos hasta mediados de la década de 1990. En Irlanda, el escándalo en torno al sacerdote caído en desgracia, Brendan Smith, incluso contribuyó a la caída del gobierno en 1994. Durante años, no hubo una política en vigor para proteger a los niños o para garantizar que tales crímenes se denunciaran a las autoridades. Desde entonces, los líderes de la Iglesia han emitido numerosas disculpas por las acciones del clero pasado y presente en los Estados Unidos. El periodismo de investigación persistente del Boston Globe expuso el abuso generalizado por parte de los sacerdotes e impulsó a las víctimas de todo el mundo a presentarse. Entre 2000 y 2010, numerosas diócesis estadounidenses llegaron a acuerdos con las víctimas. En 2019, el Papa Francisco prometió que todos los abusadores serían llevados ante la justicia, lo que indica un compromiso largamente esperado para abordar los secretos más oscuros de la Iglesia. El Papa Sergio III, que reinó de 1904 a 1911, fue otra figura notoria en la historia papal. Conocido por su crueldad, inmoralidad y manipulación, llegó al poder durante un periodo de inestabilidad y violencia en Roma, marcado por las luchas entre facciones de la nobleza romana. Antes de su elección, Sergio había sido un cardenal prominente y ambicioso que buscaba aumentar su influencia y poder dentro de la Iglesia. El ascenso de Sergio III al papado estuvo marcado por la violencia y el derramamiento de sangre. Se hizo con el poder derrocando al papa reinante, León V, y al antipapa Cristóbal, que fueron encarcelados y posteriormente asesinados, supuestamente por orden de Sergio. Era la primera vez en la historia papal que un papa estaba directamente implicado en el asesinato de su predecesor. Una vez en el poder, Sergio inició un reino de terror. Consolidó su autoridad mediante la intimidación y la violencia y trató de eliminar cualquier oposición a su gobierno, persiguiendo sin piedad a sus enemigos y partidarios. El clima de miedo que invadió Roma durante su reinado fue un testimonio de la profundidad de su crueldad. Sergio también se vio envuelto en escándalos sexuales, incluido un supuesto romance con la influyente noble romana Marosia, de quien más tarde se rumoreó que era la madre de su hijo ilegítimo. Esta relación otorgó a Marosia un gran poder e influencia dentro de la Iglesia, lo que condujo a un periodo conocido como el Gobierno de las Rameras, durante el cual los miembros de la familia de Marosia dominaron el papado. Además de sus fechorías personales, Sergio empañó aún más el papado. Al involucrarse en la simonía y el nepotismo, nombró a numerosos parientes para ocupar altos cargos eclesiásticos, lo que les permitió amasar riqueza y poder a expensas de la Iglesia. Las acciones de Sergio alimentaron la corrupción en el seno de la Iglesia y contribuyeron al declive de la autoridad moral del papado. El reinado de Sergio III tuvo un impacto duradero en el papado y en la Iglesia en su conjunto. Su violenta toma del poder sentó un peligroso precedente para futuros papas, demostrando que se podía llegar al papado por la fuerza y la manipulación, en lugar de por el mérito o la guía divina. Esto contribuyó a una creciente crisis de legitimidad dentro de la Iglesia, así como a un declive de la autoridad moral del papado. Además, la relación de Sergio con Marosia y la influencia de su familia sobre el papado ilustraron hasta qué punto el poder y la riqueza seculares podían corromper a la Iglesia. Este periodo de corrupción y nepotismo sentó las bases para futuros movimientos reformistas que buscaban purificar la Iglesia
y restaurar su enfoque espiritual. El reinado de Sergio III estuvo marcado por la violencia, la inmoralidad y la corrupción, lo que le valió un lugar entre los papas más malvados de la historia. Sus acciones contribuyeron al declive de la autoridad moral del Papa y demostraron la urgente necesidad de una reforma en la Iglesia. El Papa Juan el Fuerte. Nacido Octavio, reinó de 1955 a 1964 y fue otra figura controvertida y escandalosa en la historia del papado. Miembro de la poderosa familia romana conocida como los Teofilacti, Juan XIV se convirtió en papa a la temprana edad de 18 años, en gran parte debido a la influencia de su padre, Alberico II de Spoleto. Su elección fue muy irregular, ya que no había sido ordenado sacerdote antes de asumir el papado. El reinado de Juan IV se caracterizó por el libertinaje, la violencia y la corrupción. Era famoso por su estilo de vida hedonista, en el que se entregaba a excesivas fiestas, al juego y a numerosas relaciones sexuales, algunas de ellas con mujeres casadas y parientes. Su comportamiento inmoral y su desprecio por la santidad del papado escandalizaron a muchos dentro de la Iglesia y provocaron un declive significativo de su autoridad moral. El ansia de poder del joven papa se extendió más allá de su vida personal, ya que también trató de ampliar el territorio bajo control papal. Para conseguirlo, estableció una fatídica alianza con Otón I, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. A cambio de coronar a Otón como emperador, Juan se aseguró apoyo militar para ayudarle a someter a sus enemigos en Italia. Sin embargo, esta alianza acabaría siendo su perdición. Cuando Juan el Fuerte comenzó a temer que Otón se estuviera haciendo demasiado poderoso y trató de distanciarse del emperador, Otón se volvió contra él. En 1963, un sínodo convocado por Otón acusó a Juan de numerosos delitos, entre ellos blasfemia, simonía, perjurio e incluso invocación del nombre de dioses paganos. Aunque los motivos del sínodo eran sin duda políticos, los cargos contra Juan fueron ampliamente creídos, empañando aún más su reputación y la del papado. Juan fue depuesto por Otón y sustituido por el Papa León VIII, pero se negó a aceptar su deposición y consiguió recuperar el control de Roma con la ayuda de sus aliados. En la subsiguiente lucha por el poder, Juan declaró inválida la elección de León VIII y excomulgó a todos los obispos que le habían apoyado. Esto sumió a la Iglesia en un periodo de agitación y confusión, mientras facciones rivales luchaban por el control del papado. La muerte de Juan XIV en 1964 fue tan escandalosa como su vida. Al parecer, murió de un derrame cerebral mientras estaba en la cama con una mujer casada. Su legado fue la decadencia moral, la corrupción y la inestabilidad de la Iglesia. Su comportamiento personal y su abuso de poder desacreditaron al papado y erosionaron aún más su autoridad moral. El reinado de Juan IV estuvo marcado por la inmoralidad, la corrupción y la violencia, lo que le convirtió en uno de los papas más notorios y malvados de la historia. Sus acciones contribuyeron al declive de la autoridad moral del Papa y demostraron la urgente necesidad de reforma y renovación espiritual de la Iglesia. El Papa Bonifacio VIII, nacido Benedetto Catani, ocupó el papado de 1294 a 1303. Aunque era un canónigo, abogado y teólogo consumado, su mandato como papa estuvo marcado por conflictos con poderosos gobernantes seculares y actos de corrupción que acabarían dañando la reputación y la autoridad papales. La ambición y el deseo de poder de Bonifacio le llevaron a una serie de conflictos con los monarcas europeos, sobre todo con el rey Felipe IV de Francia. Bonifacio pretendía afirmar la autoridad de la Iglesia sobre los gobernantes seculares y reafirmar la supremacía del Papa en todos los asuntos, tanto espirituales como temporales. Esto condujo a una prolongada lucha de poder entre el papado y la monarquía francesa, que culminó en el infame incidente conocido como el Ultraje de Anagni. En 1303, emisarios del rey Felipe, dirigidos por el noble francés Guillaume de Nogaret, atacaron y capturaron a Bonifacio en su residencia de Anagni. Humillaron y maltrataron al anciano papa, planeando llevarlo a Francia para ser juzgado por supuestos crímenes y herejías.
Los habitantes de Anagni lograron rescatar a Bonifacio, pero la experiencia le dejó física y mentalmente destrozado. Murió apenas un mes después, con un papado empañado para siempre por este humillante episodio. Más allá de sus conflictos con los gobernantes seculares, el papado de Bonifacio también se vio empañado por acusaciones de corrupción, nepotismo y simonía. Nombró a numerosos parientes para altos cargos eclesiásticos, asegurando su riqueza y poder a expensas de la integridad de la Iglesia. También se le acusó de utilizar su posición como papa para enriquecerse a sí mismo y a su familia, erosionando aún más la autoridad moral del papado. Uno de los aspectos más controvertidos del reinado de Bonifacio fue la promulgación de la bula papal Unam Sanctam en 1302. Este documento afirmaba la autoridad suprema del Papa sobre todos los gobernantes seculares y declaraba que la sumisión al Papa era necesaria para la salvación. Aunque su intención era reforzar la autoridad de la Iglesia, las provocadoras afirmaciones de Unam Sanctam solo sirvieron para exacerbar las tensiones entre el papado y los poderes seculares, contribuyendo en última instancia al declive de la influencia política papal en los siglos siguientes. El reinado de Bonifacio VIII fue un punto de inflexión en la historia del papado, ya que marcó el comienzo de un prolongado periodo de declive de su poder y prestigio. Sus intentos de imponer la autoridad papal sobre los gobernantes seculares fracasaron y debilitaron la posición de la Iglesia en Europa. Su implicación en la corrupción y el nepotismo dañó aún más la reputación moral del papado, allanando el camino para las eventuales llamadas a la reforma que culminarían en la Reforma Protestante. La ambición, la corrupción y las luchas de poder del Papa Bonifacio VIII lo sitúan entre los papas más malvados de la historia. Sus acciones tuvieron consecuencias de gran alcance para la Iglesia, contribuyendo al declive de la autoridad moral y política del papado y preparando el terreno para futuros desafíos y trastornos. Los asuntos financieros del Vaticano. Ahora abordaremos un tema completamente diferente, que, sin duda, pone nervioso a la gente: las finanzas. Si le preguntara sobre su situación financiera actual, cómo obtiene su dinero y en qué lo gasta, probablemente podría explicarlo todo con gran detalle. Todos tenemos cuentas que pagar, ¿verdad? Pero ¿cómo crees que el Vaticano administra sus finanzas? Bueno, no es fácil responder, y en parte es intencional, porque, como muchas entidades en el mundo actual, el Vaticano no comparte sus finanzas, aunque debería. Algo que podemos notar de entrada es que la Ciudad del Vaticano es una ciudad-estado soberana, lo que significa que técnicamente es un país de unos 1000 habitantes. Eso significa que gestiona su propia economía y se lucra con ella. Pero eso no es todo. El Vaticano luego toma ese dinero y lo invierte en todo el mundo, incluyendo varias empresas privadas. Eso tampoco incluye las diversas donaciones que recibe el lugar a través de los creyentes, lo que hace aún más extraño que no sean un poco más transparentes con la cantidad de dinero que realmente reciben. Sobre todo después de que cierto banco de la ciudad protagonizara un escándalo bastante grande en su momento. Las cruzadas. Ahora nos adentramos en el lado más oscuro y amenazante del Vaticano y el Papa, porque las cruzadas fueron catalogadas como guerras santas, y dado que el catolicismo era la religión dominante de quienes lideraban las cruzadas, eso significa que el Papa les dio su bendición la mayoría de las veces, ¿verdad? Bueno, sí, de hecho, es muy cierto. Por ejemplo, durante la primera cruzada, donde 70 musulmanes fueron asesinados en nombre de la conversión de la gente al cristianismo, el propio Papa supervisó la guerra e incluso bendijo a ciertos individuos que lucharon en las batallas venideras para que no fueran juzgados por sus propios pecados. Así es. El Papa básicamente les dijo a ciertos soldados que se volvieran locos y que estarían bien en la otra vida. Y fue entonces cuando les permitió cometer las atrocidades que consideraran necesarias para la Trinidad. Así no es exactamente como se supone que deben ser el perdón y la expiación. Solo digo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial mostraron dos caras muy diferentes del Vaticano. Al igual que durante la Primera Guerra Mundial, hicieron todo lo posible por pacificar Europa, incluso vendiendo objetos de valor dentro de la Iglesia para ayudar a los necesitados. En la Segunda Guerra Mundial, la situación era mucho más ambigua, ya que el Papa, en aquel momento, llegó a acuerdos con el Tercer Reich.
a la vez que se negaba a condenar muchas de sus acciones, lo que llevó al Papa Pío XII a convertirse en lo que se conoce como el Papa de Hitler. Es inquietante y nada atractivo. Los Caballeros Templarios. Acabo de hablar de las cruzadas, pero más adelante hablaré de uno de los principales grupos de ese período que tuvo un impacto único en la historia: los Caballeros Templarios. Para no complicar las cosas, los Caballeros Templarios eran un grupo militar francés devoto de su fe católica, y no empezaron librando guerras. Su objetivo era ayudar a quienes viajaban a Jerusalén. Finalmente, fueron bendecidos por la Iglesia Católica y el propio Papa. Y fue entonces cuando se convirtieron en uno de los grupos combatientes más ricos y mejor entrenados del mundo, incluso liderando la carga en muchas de las cruzadas. Irónicamente, posteriormente fueron disueltos por el rey francés de aquel entonces debido a que desconfiaba de ellos, aunque hoy en día se rumorea que siguen vivos. El sudario de Turín. Este es sin duda uno de los elementos más controvertidos de la lista, sin lugar a dudas. El sudario de Turín es un supuesto artefacto religioso que afirma ser el paño que usó Jesucristo después de ser envuelto y colocado en una tumba tras su crucifixión. Esto por sí solo lo haría único, pero no una reliquia sagrada, salvo que se dice que el paño tiene una impresión del aspecto que tenía el rostro de Cristo en aquel entonces, lo que lo convierte en un artefacto de suma importancia. Si es real, es algo que nadie, ni siquiera la Iglesia Católica, puede respaldar definitivamente. Mucha gente cree en la autenticidad de este paño, y algunos incluso lo veneran, incluyendo el santo rostro de Jesús. Sin embargo, otros señalan que entre su descubrimiento, muchos años después de la supuesta resurrección de Jesucristo y el momento en que la ciencia moderna lo probó, algunos de los detalles proporcionados simplemente no cuadraban. Obviamente, no se puede probar al 100% que este fuera el paño que cubría el rostro de Cristo, y eso es lo que lo hace tan controvertido. Muchos quieren creer que es real, mientras que otros intentan ser más objetivos, por lo que el paño sigue siendo objeto de controversia. En cuanto a la postura del Vaticano al respecto, no la ha respaldado ni negado, lo cual dice mucho por sí solo. La lanza del destino. Me centraré en la mute de Jesucristo por un momento, porque hay otra reliquia de su crucifixión que destaca tanto en la mente de los creyentes religiosos como en la cultura pop. La lanza del destino no es simplemente una especie de lanza mágica creada por alguien. Es la lanza misma que atravesó el costado de Cristo durante su crucifixión, y por eso es una de las partes más importantes del evento, ya que fue el arma que técnicamente mató a Jesús. Por ello, mucha gente cree que portar la lanza del destino otorga no solo un poder increíble, sino también la capacidad de ganar cualquier batalla. Esto se relaciona con el Vaticano de muchas maneras, ya que una de estas lanzas sagradas fue supuestamente empuñada por los cruzados para ayudarlos a ganar una batalla clave. La lanza también se ha utilizado en varias franquicias de la cultura pop, como Constantine y Hellboy. Resulta escalofriante que actualmente existan 4 supuestas lanzas del destino en el mundo, y una de ellas se encuentra en Roma, cerca del Vaticano. Las apariciones de San Pedro. Como toda importante organización religiosa con una larga historia, el Vaticano alberga numerosas historias de fenómenos paranormales y apariciones espectrales que han sido transmitidas a través de generaciones. Entre estas narraciones sobrenaturales destaca particularmente el relato de las apariciones de San Pedro, una figura fundamental en la historia del cristianismo y discípulo directo de Jesucristo. La leyenda cuenta que otro San Pedro, años después, tuvo un encuentro sobrenatural con una aparición que reproducía fielmente la imagen del apóstol en sus últimos momentos de vida. El impacto de esta experiencia mística fue tan profundo y significativo que inspiró la creación de una serie de representaciones artísticas meticulosamente detalladas, las cuales fueron estratégicamente distribuidas por diversos espacios del Vaticano para preservar el testimonio de este extraordinario acontecimiento para la posteridad. En la actualidad, se conservan 11 de estas misteriosas pinturas, cuidadosamente preservadas como testigos silenciosos de aquel encuentro sobrenatural. Los rumores y testimonios de visitantes y residentes sugieren que la presencia espiritual de San Pedro continúa manifestándose ocasionalmente,
y su espectral figura puede ser avistada recorriendo los antiguos pasillos y corredores de la Ciudad del Vaticano, como si continuara velando por la institución que ayudó a establecer. La escalera de caracol de Giuseppe Momo. Para que una escalera sea considerada verdaderamente espeluznante, debe tener características extraordinarias que la distingan de las demás. Y la majestuosa escalera de caracol de Giuseppe Momo, sin duda, personifica esta distinción de manera notable por múltiples razones. Esta obra arquitectónica excepcional, ubicada estratégicamente en una sección privilegiada del Vaticano, fue diseñada con un propósito muy específico: servir como vía de acceso privada para un selecto grupo de personas. Entre sus usuarios más distinguidos se encontraba el sumo pontífice de la época, quien vio en esta innovadora estructura una solución práctica a sus necesidades de movilidad. La escalera fue concebida de tal manera que permitía al Papa ascender y descender cómodamente mientras permanecía en su carruaje personal, evitando así el tedioso ejercicio de subir y bajar constantemente por su cuenta. Esta peculiar característica revela un aspecto más humano y quizás algo indolente del papado. Después de todo, incluso los líderes espirituales pueden sucumbir ocasionalmente a la comodidad. El Vaticano, la capital del crimen. El título inesperado de la Ciudad del Vaticano, la capital del crimen mundial. La Ciudad del Vaticano, el estado soberano más diminuto del planeta con una extensión de apenas 110 acres, ha adquirido una reputación sorprendente e indeseada como la capital mundial del crimen. Este minúsculo enclave, enclavado en el corazón de Roma, alberga una población residente de aproximadamente 1000 almas, pero se enfrenta a una cantidad asombrosa de actividad delictiva que desafía su tamaño. En el año 2006, un periodo que ilustra perfectamente esta paradoja, la Ciudad del Vaticano, con menos de 500 residentes permanentes, se vio abrumada por un volumen extraordinario de casos judiciales. Las estadísticas son verdaderamente impactantes. 341 casos civiles y 486 casos penales fueron registrados, cifras que eclipsan con creces lo que cabría esperar de una población tan reducida. Sin embargo, es crucial comprender que esta avalancha de delincuencia no emana principalmente de los devotos residentes del Vaticano. El verdadero catalizador de esta situación anómala son los millones de peregrinos y turistas que inundan anualmente las calles y plazas de la Santa Sede. Las densas multitudes que se congregan para admirar la Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina y los museos vaticanos crean inadvertidamente un entorno ideal para carteristas y ladrones de poca monta. La gestión de este desafío delictivo se ve complicada aún más por las peculiaridades institucionales del Vaticano. La ausencia de un centro penitenciario dentro de sus fronteras y la presencia de un único juez para manejar todos los casos judiciales añaden capas adicionales de complejidad a una situación ya de por sí intrincada. Como resultado de estas limitaciones, los delincuentes aprehendidos en territorio vaticano son habitualmente escoltados a través de la frontera hacia Italia, en virtud de un acuerdo bilateral que faculta a las autoridades italianas para procesar estos casos. Este arreglo singular entre el Vaticano e Italia pone de relieve los desafíos extraordinarios que conlleva el mantenimiento del orden público en un estado tan minúsculo pero tan frecuentado. La yuxtaposición de su diminuto tamaño con su inmensa importancia religiosa y cultural crea una dinámica única en el mundo, donde la seguridad y la justicia deben navegarse con una delicadeza y una cooperación internacional sin precedentes. En última instancia, el caso de la Ciudad del Vaticano sirve como un fascinante estudio de las complejidades que surgen cuando un lugar de profunda significación espiritual se convierte, involuntariamente, en un punto focal de actividad delictiva. Esta situación subraya la necesidad de enfoques innovadores y colaborativos para abordar los desafíos de seguridad en lugares de gran afluencia turística, especialmente aquellos con recursos limitados y restricciones jurisdiccionales únicas. Banco del Vaticano. Una historia de turbulencia financiera. El Banco del Vaticano, oficialmente conocido como el Instituto para las Obras de Religión, ha sido una fuente de controversia desde su creación en 1942. Establecido durante la Segunda Guerra Mundial para eludir las restricciones financieras impuestas por los aliados,
el banco rápidamente ganó notoriedad por sus operaciones secretas. Se ganó un lugar en la lista de Business Insider de las 5 instituciones más plagadas de escándalos gracias a sus turbios negocios. Debido a su exención de las regulaciones financieras en tiempos de guerra, el Banco del Vaticano se convirtió en un refugio para aquellos que buscaban realizar transacciones lejos de miradas indiscretas. Ganando una reputación como el principal banco offshore del mundo en la década de 1970, las conexiones del banco con el crimen organizado se hicieron evidentes cuando se lo implicó en el lavado de $900 millones en bonos y valores falsificados. Uno de los incidentes más infames involucró al arzobispo Marcinkus, que era a la vez jefe de seguridad papal y director del Banco del Vaticano. Se lo relacionó con el colapso del imperio financiero de Michel Sindona después de perder $30 millones de los fondos de Sidona. Este escándalo fue solo el comienzo. El colapso del Banco Ambrosiano sigue siendo el más notorio, ya que el banco perdió $1.400 millones en préstamos no garantizados vinculados al Banco del Vaticano. Aunque el Vaticano pagó $244 millones en un acuerdo, nunca admitió haber cometido ningún delito. En 2009, un periodista italiano publicó un libro que detallaba la historia de corrupción del banco, incluidas cuentas de caridad falsas, lavado de dinero y malversación de fondos. A pesar de esta exposición negativa, los escándalos continuaron. En 2012, 4 sacerdotes fueron investigados por operar cuentas vinculadas a la mafia, y en 2013 otro sacerdote fue arrestado por utilizar el banco para contrabandear millones de euros para la mafia. Parece que el Vaticano ha preferido afrontar las consecuencias legales en lugar de arriesgarse a cruzarse con el crimen organizado. El contrabando de nazis hacia un lugar seguro. El papel del Vaticano tras la derrota de la Alemania nazi. En la Segunda Guerra Mundial, Europa se convirtió en un lugar peligroso para los exfuncionarios nazis que rápidamente buscaron refugio en otro lugar. Sorprendentemente, recibieron ayuda tanto del Vaticano como de la Cruz Roja en sus esfuerzos por escapar. Miles de documentos filtrados de los archivos del Comité Internacional de la Cruz Roja al investigador de la Universidad de Harvard Gerald Steinecker han arrojado luz sobre cómo criminales de guerra notorios como Adolf Eichmann, Josef Mengele y Klaus Barbie lograron evadir su captura durante el caótico período de posguerra. La Cruz Roja dependía en gran medida de las referencias del Vaticano y de los controles militares para emitir los documentos de viaje conocidos como 10 a 100. La investigación de Steinecker indica que la Cruz Roja emitió al menos 120.000 de estos documentos. Con el 90% de los ex-nazis huyendo de Europa a través de Italia, la Comisión de Refugiados del Vaticano también jugó un papel crucial al proporcionar identidades falsas a los fugitivos nazis. A pesar de la creciente evidencia, el Vaticano se ha negado sistemáticamente a hacer comentarios o publicar los documentos relevantes de sus archivos secretos. Sin embargo, el Papa Francisco prometió en 2020 hacer públicos estos registros, lo que podría arrojar más luz sobre este oscuro capítulo de la historia. El Papa Urbano VI, nacido Bartolomeo Prignano, fue cabeza de la Iglesia Católica de 1378 a 1389. Su elección marcó el inicio del Cisma de Occidente, un periodo de división y conflicto dentro de la Iglesia que duró casi 4 décadas. El comportamiento tiránico de Urbano, sus tendencias violentas y su incapacidad para llegar a acuerdos le hicieron merecedor de un lugar entre los papas más malvados de la historia. Urbano VI fue elegido papa en 1378 tras la muerte de Gregorio II. Su elección fue inicialmente bien acogida por muchos, ya que se le veía como un reformador que abordaría la corrupción y los excesos que habían asolado a la Iglesia. Sin embargo, la dureza y la confrontación de Urbano con la Reforma alienaron rápidamente a muchos miembros de la jerarquía eclesiástica, incluida la mayoría de los cardenales que le habían elegido. El descontento con el gobierno de Urbano alcanzó pronto un punto de ebullición, y en septiembre de 1378 un grupo de cardenales declaró inválida su elección, alegando que se había hecho bajo coacción debido a la presión de la turba romana. Posteriormente eligieron a un rival,
el Papa Clemente VII, que estableció su corte en Aviñón, Francia, dividiendo de hecho a la Iglesia y sumiéndola en el cisma de Occidente. El reinado de Urbano se caracterizó por la paranoia, la brutalidad y la incapacidad para comprometer o unir a la Iglesia. Mostró predilección por la violencia, ordenando el arresto y tortura de varios cardenales que se le oponían, algunos de los cuales fueron finalmente ejecutados. Su comportamiento tiránico, junto con su negativa a reconocer la legitimidad de Clemente VII, hizo que el cisma de Occidente se prolongara durante décadas. A pesar de su reputación de violento y tirano, Urbano hizo algunos intentos de reformar la Iglesia. Intentó abordar el problema de la corrupción clerical imponiendo estrictas normas sobre la conducta de sacerdotes y obispos, así como aplicando medidas para frenar el extravagante estilo de vida de la corte papal. Sin embargo, estas reformas se vieron a menudo ensombrecidas por sus violentos arrebatos y su incapacidad para fomentar la unidad dentro de la Iglesia. El papado de Urbano el Enfermo marcó un periodo oscuro en la historia de la Iglesia, con el cisma de Occidente causando una confusión generalizada y dañando la credibilidad de la Iglesia. El conflicto entre los dos papados rivales no se resolvería hasta el Concilio de Constanza en 1417, que vio la elección del Papa Martín V y el fin del cisma. El gobierno tiránico del Papa Urbano VI, su afición a la violencia y su papel en el cisma de Occidente le hicieron merecedor de un lugar entre los papas más malvados de la historia. Sus acciones exacerbaron las divisiones dentro de la Iglesia y contribuyeron al declive de la autoridad moral del papado. Aunque las intenciones de Urbano de reformar la Iglesia podían haber sido genuinas, su actitud intransigente y su comportamiento destructivo acabaron eclipsando cualquier contribución positiva que pudiera haber hecho. El Papa Alejandro Sescausto. Nacido Rodrigo Borgia, ocupó el papado de 1492 a 1503. Miembro de la poderosa familia Borgia, su reinado fue sinónimo de nepotismo, corrupción y depravación moral. Alejandro obtuvo el papado mediante la simonía, utilizando su riqueza e influencia para asegurarse los votos de los cardenales. Su época como papa estuvo marcada por una búsqueda implacable del poder, ya que trató de ampliar los territorios bajo control papal y establecer la dinastía Borgia. Alejandro fue famoso por sus excesos personales y su inmoralidad, manteniendo numerosas relaciones extramatrimoniales y engendrando varios hijos ilegítimos. Reconoció abiertamente a sus hijos y utilizó su posición como papa para asegurarles puestos de prestigio y matrimonios, consolidando aún más el poder de la familia Borgia. El flagrante abuso del papado por parte de Alejandro para favorecer las ambiciones de su familia dañó gravemente la reputación de la Iglesia y contribuyó a las crecientes peticiones de reforma. El Papa León de Arcos. Nacido Giovanni de Medici, fue papa de 1513 a 1521. Miembro de la poderosa familia Médicis, León Dieles era conocido por su fastuoso estilo de vida, su extravagancia y su amor por las artes. Aunque su mecenazgo de artistas como Rafael y Miguel Ángel contribuyó al florecimiento del Renacimiento, su mala gestión financiera y su interés por las actividades mundanas tendrían consecuencias desastrosas para la Iglesia. Para financiar su extravagante estilo de vida y sus ambiciosos proyectos de construcción, León Dieles recurrió a la venta de indulgencias, una controvertida práctica que permitía comprar la remisión de los pecados. Esta flagrante explotación de la doctrina eclesiástica con fines lucrativos fue un factor importante en el desencadenamiento de la Reforma protestante liderada por Martín Lutero, que clavó su famoso Rey de las 95 tesis en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos de Wittenberg en 1517. La mala gestión de León Dex de las finanzas de la Iglesia y su concentración en la riqueza material y el poder por encima de los asuntos espirituales condujeron finalmente a un cisma dentro del cristianismo. La Reforma protestante cobró impulso y naciones enteras se separaron de la Iglesia católica. Las consecuencias a largo plazo de sus acciones marcarían el curso de la historia europea durante siglos. Tanto Alejandro VI como León VI están considerados entre los papas más malvados de la historia por su corrupción, depravación moral y abuso de poder. Sus acciones durante sus respectivos reinados contribuyeron al declive de la autoridad moral papal
y desempeñaron un papel importante en los acontecimientos que condujeron a la Reforma protestante. Estos dos papas son un claro ejemplo del impacto negativo que el poder y la ambición descontrolados pueden tener sobre la Iglesia y sus fieles. El Papa Esteban VI, que reinó de 1896 a 1897, es recordado sobre todo por el infame Sínodo de los Cadáveres, un acontecimiento macabro y extraño que dejó una mancha duradera en la historia del papado. El odio de Esteban hacia su predecesor, el Papa Formoso, era tan intenso que exhumó el cadáver de Formoso, lo vistió con los ornamentos papales y lo sometió a juicio. El difunto papa fue declarado culpable de varios cargos, entre ellos perjurio y acceso ilegal al papado. El cuerpo de Formoso fue mutilado, se le retiraron los ornamentos papales y se le cortaron 3 dedos de la mano derecha antes de arrojarlo al río Tíber. El Sínodo de los Cadáveres fue considerado un espectáculo grotesco y una afrenta a la dignidad del papado. Las acciones de Esteban obedecían a motivaciones políticas, ya que buscaba desacreditar y deslegitimar el reinado de Formoso. La indignación pública que siguió al juicio condujo finalmente a la deposición y encarcelamiento de Esteban, que murió estrangulado. El genocidio de Ruanda es la participación de la Iglesia. En 2017, el Papa Francisco emitió una disculpa por el papel de la Iglesia Católica en el genocidio de Ruanda de 1994. Pero muchos sostienen que una disculpa está lejos de ser suficiente, dada la gravedad de los hechos DOT durante el genocidio que tuvo lugar entre abril y julio de 1994. Miembros del clero católico en Ruanda fueron acusados de ayudar a la matanza de los sobrevivientes del grupo étnico Tutsi, y los funcionarios del gobierno ruandés han informado que miles de víctimas fueron asesinadas en iglesias donde habían buscado refugio. Mientras que algunos sacerdotes y monjas protegieron valientemente a las personas escondiéndolas en iglesias, rectorías y conventos. Otros participaron sorprendentemente en el genocidio. Una figura notoria fue el padre Atanasa Saromba, quien ordenó a las excavadoras que demolieran su iglesia parroquial, matando a 2 personas en el interior. Las hermanas Gertrude y María también traicionaron a quienes buscaban refugio, llevando a grupos de milicianos al convento y al garaje donde se escondían mujeres y niños. Tanto el padre Soromba como las hermanas fueron finalmente procesados por su papel en estos horribles crímenes. La participación de miembros de la Iglesia en el genocidio de Ruanda sigue siendo un aspecto profundamente preocupante de la historia de la Iglesia. Más allá de estos casos de alto perfil, la complicidad de la Iglesia Católica y el genocidio fue generalizada, y muchos miembros del clero participaron activamente en la violencia o la permitieron. Por ejemplo, hubo informes de sacerdotes que se negaron a ofrecer refugio a los tutsis que huían o incluso los entregaron a las milicias. En algunos casos, las iglesias, que tradicionalmente se consideraban lugares de refugio, se convirtieron en lugares de asesinatos en masa, con miles de personas asesinadas en lo que deberían haber sido refugios seguros. Las secuelas del genocidio dejaron profundas cicatrices en la comunidad católica de Ruanda y llevaron a una pérdida significativa de confianza en la Iglesia. Muchos ruandeses que alguna vez habían visto a la Iglesia como una autoridad moral comenzaron a cuestionar su papel y la sinceridad de sus enseñanzas. Esta crisis de fe se vio exacerbada por el hecho de que algunos de los miembros del clero que participaron en el genocidio huyeron del país y buscaron refugio en otras naciones, a veces con la ayuda de la Iglesia. Se han hecho esfuerzos para llevar a los responsables ante la justicia. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, el TPIR, y los tribunales ruandeses han procesado a varios miembros del clero por su participación en el genocidio. El padre Saramba fue condenado a cadena perpetua por el TPIR en 2006, y las hermanas Gertrude y María fueron condenadas por los tribunales ruandeses. Estas condenas, aunque significativas, representan solo una fracción de los implicados, y muchas víctimas y sus familias siguen buscando justicia. En los años posteriores la Iglesia Católica en Ruanda ha hecho esfuerzos para expiar su papel en las atrocidades. Estos esfuerzos incluyen disculpas públicas,
el establecimiento de monumentos conmemorativos y la participación en iniciativas de reconciliación destinadas a sanar las profundas divisiones dentro de la sociedad ruandesa. Estas acciones no han restaurado completamente la reputación de la Iglesia en Ruanda. El genocidio llevó al Vaticano a reconsiderar su papel en conflictos globales y las responsabilidades de líderes religiosos en crisis. El ejército del Vaticano de un resurgimiento del antiguo ritual. Si conoces a alguien que ha estado actuando de manera extraña o diciendo cosas que no tienen sentido, es posible que esté poseído. O al menos eso es lo que algunos creen. Afortunadamente, la Iglesia Católica tiene un grupo de sacerdotes específicamente capacitados para tratar este tipo de situaciones. Estos sacerdotes no son el clero típico. Son parte de un grupo de élite reconocido por el Vaticano, especializado en la antigua práctica del exorcismo. Aunque los exorcismos pueden parecer algo de la Edad Media o de películas de terror, el ritual ha experimentado un resurgimiento en los tiempos modernos, en particular desde principios de la década de 1990, cuando se estableció la Asociación Internacional de Exorcistas. Esta organización, compuesta por sacerdotes de 51 países, incluye alrededor de 400 exorcistas capacitados solo en Italia. En Italia, la demanda de exorcismos es notablemente alta, con cientos de miles de solicitudes cada año. La popularidad de los exorcismos ha crecido tanto que el difunto padre Gabriele Amorth, un reconocido exorcista del Vaticano, afirmó haber realizado 130.000 exorcismos durante su vida. Esta asombrosa cifra pone de relieve la persistente creencia en la posesión demoníaca y la continua relevancia de los exorcismos dentro de la Iglesia. Con el tiempo, los métodos utilizados en los exorcismos también han evolucionado. Por ejemplo, en 2018, el cardenal Ernest Simoni, de 89 años, informó que realizaba hasta 5 exorcismos al día por teléfono desde su casa en Albania. De manera similar, Bob Larson, fundador de la Escuela Internacional de Exorcismo, se ha adaptado a la tecnología moderna ofreciendo sus servicios a través de Skype. El exorcismo, que alguna vez se consideró una reliquia de una era pasada, ha encontrado nueva vida en la era digital. La Iglesia Católica reconoce oficialmente la práctica y la demanda de exorcistas capacitados ha aumentado significativamente a lo largo de los años. En respuesta, el Vaticano ha seguido apoyando y expandiendo su red de exorcistas para satisfacer esta creciente necesidad. El enfoque de la Iglesia hacia el exorcismo también se ha vuelto más estructurado. La Asociación Internacional de Exorcistas, por ejemplo, fue reconocida oficialmente por el Vaticano en 2014, lo que le dio a la práctica un sello formal de aprobación. Esta organización no solo capacita a los sacerdotes en los ritos del exorcismo, sino que también les brinda apoyo y recursos continuos. El objetivo de la asociación es garantizar que los exorcismos se realicen correctamente y que los sacerdotes estén bien preparados para afrontar los desafíos psicológicos y espirituales que puedan surgir. Además de los exorcismos tradicionales, la Iglesia también ha reconocido la importancia de distinguir entre los casos genuinos de posesión y los que pueden ser de naturaleza psicológica. Como resultado, los exorcistas a menudo trabajan en estrecha colaboración con profesionales médicos para descartar una enfermedad mental antes de proceder con un exorcismo. Esta colaboración entre los campos espiritual y médico refleja el esfuerzo de la Iglesia por modernizar la práctica manteniendo al mismo tiempo su significado religioso. El exorcismo sigue siendo controvertido. Los escépticos lo consideran superstición sin base científica, mientras los creyentes lo ven como una herramienta espiritual vital. El Vaticano continúa apoyando esta práctica para atender las necesidades de sus fieles. La demanda de exorcismos ha aumentado globalmente, incluso en Estados Unidos, atribuido al auge del ocultismo y temas sobrenaturales en los medios. Para satisfacer esta demanda, más sacerdotes se están formando como exorcistas. El ejército de exorcistas del Vaticano representa una fascinante mezcla de ritual antiguo y práctica moderna, enfrentando los misterios de la posesión con tradición y métodos contemporáneos. Los libros perdidos. Ya he mencionado anteriormente la existencia del archivo secreto dentro del Vaticano.
pero la historia de los libros perdidos merece una explicación más detallada y profunda. Este fascinante misterio es considerablemente más intrincado de lo que podría parecer a primera vista. Los libros perdidos de la Biblia y los libros olvidados del Edén conforman una extraordinaria colección de manuscritos antiguos meticulosamente traducidos de diversas fuentes originales, que se presentan como fragmentos ausentes de las Sagradas Escrituras o como capítulos complementarios que, por diversas razones históricas y teológicas, no fueron incluidos en la versión actual de la Biblia que conocemos. Considerando la posición del Vaticano como núcleo central de la fe católica y guardián principal de su doctrina, resultaría perfectamente comprensible que estas invaluables obras se encuentren bajo su custodia, pues su misión fundamental incluye la preservación de todos los textos significativos relacionados con su tradición religiosa. Si bien el valor teológico y la autenticidad de estos documentos continúan siendo objeto de debate académico y religioso, es razonable suponer que el Vaticano les atribuye suficiente relevancia histórica y espiritual como para mantenerlos resguardados en sus archivos. El Observatorio Vaticano. La relación entre la ciencia y la Iglesia ha sido históricamente compleja y en ocasiones tensa. Sin embargo, el Vaticano ha mantenido una postura particularmente intrigante respecto a la investigación científica, reconociendo su fundamental importancia para la comprensión del mundo creado por Dios. A lo largo de los siglos, la Santa Sede no solo ha tolerado el avance científico, sino que ha procurado activamente fomentarlo y elevarlo, especialmente en campos específicos como la astronomía y otras ciencias naturales. Esta dedicación al conocimiento científico está profundamente arraigada en su doctrina, considerándola una herramienta esencial para interpretar y comprender mejor las verdades de la fe. La astronomía, en particular, ocupa un lugar privilegiado en esta relación entre ciencia y fe. Los estudios astronómicos han sido fundamentales para el Vaticano, no solo por su valor científico intrínseco, sino también por su importancia práctica en la determinación precisa de fechas religiosas significativas y la validación de eventos históricos descritos en las Sagradas Escrituras. La exactitud en la medición y seguimiento de los cuerpos celestes ha sido crucial para mantener la precisión del calendario litúrgico y la correcta celebración de festividades religiosas. Esta convicción se materializó de manera más visible en la construcción del Observatorio Vaticano, una impresionante torre astronómica que se convirtió en un símbolo del compromiso de la Iglesia con la investigación científica. Juicio a un muerto. Volvemos a los momentos más inquietantes de la historia del Vaticano. Si bien las cosas pueden parecer estables y agradables dentro de la orden religiosa, no siempre ha sido así. Y aquellos que están acostumbrados a llevar el nombre del Papa han hecho cosas realmente extrañas y escalofriantes para mostrar su poder y hacer alarde del poder de la Santa Iglesia. Podría decirse que uno de los abusos de poder más escalofriantes y vergonzosos fue el llamado Sínodo del Cadáver o el Juicio del Cadáver. En este caso, el cadáver de un papa recientemente fallecido fue llevado ante un tribunal de sus pares, incluyendo al papa que lo sucedió, y sometido a juicio, donde fue declarado culpable de numerosos delitos antes de ser despojado de su estatus de papa en el más allá. Sí, fue una farsa total de juicio a un cadáver, y este tipo de abuso de poder es aparentemente típico en aquella época, especialmente con todos los papas que andaban por ahí debido a la diversidad de nombramientos en aquellos tiempos. El Arca de la Alianza. El siguiente elemento es particularmente fascinante, ya que representa una de las teorías de la conspiración más intrigantes y persistentes relacionadas con el Vaticano. El Arca de la Alianza, considerada universalmente como uno de los artefactos religiosos más significativos y misteriosos de la historia sagrada, ha sido objeto de innumerables especulaciones sobre su paradero actual. Una teoría ampliamente difundida sugiere que el Vaticano la mantiene oculta dentro de sus muros sagrados. La importancia del arca no puede subestimarse. Según los textos bíblicos, este artefacto sagrado representaba la presencia física de Dios entre su pueblo, funcionando como un conducto directo entre lo divino y lo terrenal. El pueblo judío, consciente de su incomparable valor espiritual,
la transportaba con extrema reverencia y la protegía con dedicación inquebrantable durante sus travesías. Las escrituras relatan que el simple acto de tocarla sin la debida purificación ritual o incluso una mirada inadecuada podía resultar en consecuencias fatales inmediatas, una advertencia que la popular película de Indiana Jones representó de manera dramática con la memorable escena de los rostros derritiéndose. Considerando el inmenso poder espiritual y místico que se le atribuye al arca, muchos argumentan que tendría perfecto sentido que una institución de la envergadura y respetabilidad del Vaticano fuera su actual custodio, manteniéndola en secreto para protegerla de aquellos que pudieran intentar apropiarse de ella o utilizarla con propósitos inadecuados. El hermetismo del Vaticano sobre este tema solo ha servido para alimentar aún más estas especulaciones. El milagro de Fátima. A continuación, nos adentramos en uno de los eventos más inquietantes y misteriosos. Un acontecimiento que, según numerosos testigos presenciales, realmente ocurrió. Aunque el Vaticano es conocido por sus milagros y fenómenos inexplicables, algunos de los eventos más extraordinarios han tenido lugar fuera de sus muros sagrados, como en el caso de Portugal. En 1917, en la pequeña localidad de Fátima, Portugal, surgió una profecía que anunciaba la manifestación de varios eventos sobrenaturales en una fecha específica, fenómenos que solo podrían ser catalogados como verdaderos milagros divinos. La noticia se extendió rápidamente y una multitud considerable se congregó para presenciar lo que podría ocurrir. Según los testimonios de los presentes, que incluían tanto creyentes como escépticos, el sol comenzó a realizar movimientos inexplicables en el firmamento, danzando y girando de maneras que desafiaban todas las leyes conocidas de la física. Lo más intrigante de esta historia es lo que sucedió después. Cuando un obispo del Vaticano fue enviado para realizar una investigación oficial del incidente, llegó a una conclusión sorprendente, confirmando que estos extraordinarios acontecimientos estaban en perfecta consonancia con las profecías y doctrinas fundamentales de la fe católica. Verdaderamente asombroso. El Papa Pablo IV es conocido por su ferviente persecución de los herejes. Pablo IV fue responsable del fortalecimiento de la Inquisición romana y de la creación del Index Librorum Prohibitorum, una lista de libros prohibidos considerados heréticos o inmorales por la Iglesia. Su celoso cumplimiento de la ortodoxia religiosa llevó a la persecución de muchos, incluidos eruditos, científicos y artistas. Inocencio IV es recordado por su papel en el conflicto entre el papado y el emperador Federico II. Como papa, trató de debilitar el poder y la autoridad de Federico, excomulgándolo en múltiples ocasiones y fomentando la rebelión entre sus súbditos. Inocencio, el Fofor, es también notable por autorizar el uso de la tortura para arrancar confesiones a los herejes, una decisión que tendría consecuencias brutales y de largo alcance. Clemente VII era miembro de la familia Médicis. El reinado de Clemente VII se caracterizó por su indecisión política y su incapacidad para hacer frente a la creciente amenaza de la Reforma protestante. Su excomunión del rey inglés, Enrique VII, y su negativa a anular su matrimonio con Catalina de Aragón condujeron finalmente a la Reforma inglesa y al establecimiento de la Iglesia anglicana. El Papa Julio II, apodado el Guerrero, fue conocido por sus agresivas campañas militares y sus ambiciones expansionistas. Aunque era un mecenas de las artes y encargó la construcción de la Basílica de San Pedro, no fue el único. Aunque fue mecenas de las artes y encargó la construcción de la Basílica de San Pedro, su interés por las conquistas territoriales y el poder militar a menudo eclipsó sus responsabilidades espirituales. Estos papas, junto con los otros mencionados en este ensayo, demuestran el lado más oscuro de la historia papal y el potencial de corrupción y abuso de poder dentro de la Iglesia. Aunque el papado también ha sido el hogar de muchos líderes virtuosos y piadosos, estas figuras infames sirven como recordatorios de la importancia de mantener un equilibrio entre el poder espiritual y el temporal, así como de la necesidad de una reforma continua y la rendición de cuentas dentro de la Iglesia. El Papa Juan el Kurdi Takán era famoso por su avaricia y su amor a la riqueza, amasando una inmensa fortuna personal
mediante la venta de indulgencias y la imposición de impuestos al clero. También fue criticado por sus opiniones teológicas, en particular por negar la doctrina de la visión beatífica, según la cual las almas de los bienaventurados pueden ver a Dios directamente en el cielo. Al igual que su predecesor, Benedicto XIV fue criticado por su política financiera y la imposición de impuestos al clero. También se le acusó de nepotismo, ya que varios de sus parientes fueron nombrados para ocupar altos cargos en la Iglesia. El Papa Alejandro VII era conocido por su amor al lujo y la extravagancia, especialmente en su mecenazgo de las artes y la arquitectura. Aunque su apoyo a artistas como Bernini y Borromini contribuyó a dar forma al estilo barroco de la época, muchos criticaron su interés por la riqueza material y la grandeza, por considerar lo contrario a la misión espiritual de la Iglesia. León III fue una figura polarizadora, venerado por algunos como defensor de la justicia social y los derechos de los trabajadores y criticado por otros por su oposición al modernismo y su adopción de posturas conservadoras. Su encíclica Rerum Novarum, que abordaba los derechos y deberes de los trabajadores, tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la doctrina social católica. Aunque estos papas no sean recordados como las figuras más malvadas o corruptas de la historia papal, contribuyeron al complejo legado del papado, y sus acciones siguen dando forma a la Iglesia actual. Sus éxitos y fracasos nos recuerdan los retos y responsabilidades que conlleva ocupar uno de los cargos más poderosos e influyentes del mundo, Augusto de Prima Porta. Aquí hay uno que quizá no esperabas encontrar en esta lista, pero que sin duda merece nuestra atención. El Augusto de Prima Porta es una extraordinaria obra maestra escultórica, una magnífica estatua que fue descubierta durante unas excavaciones arqueológicas en 1863. Esta pieza monumental, que permaneció oculta durante siglos, se cree que fue encargada como un tributo al legado del difunto César Augusto, primer emperador de Roma. La estatua es particularmente fascinante por su singular fusión de elementos artísticos. Muchos expertos en arte clásico señalan que representa una sofisticada amalgama de estilos griego y romano, donde la precisión del retrato facial, que captura con notable fidelidad los rasgos distintivos de Augusto, se combina magistralmente con una representación corporal que evoca la grandeza de las estatuas de héroes griegos y figuras mitológicas de la antigüedad. Los detalles meticulosos de su elaboración, desde los pliegues de su vestimenta hasta la expresión serena pero autoritaria de su rostro, son testimonio de la extraordinaria habilidad de sus creadores. Entonces, ¿qué tiene que ver el Vaticano con todo esto? Pues bien, esta extraordinaria pieza arqueológica ahora reside en uno de sus prestigiosos museos, sirviendo como un brillante ejemplo del compromiso de la institución con la preservación y celebración de las artes y la rica historia romana. El Marte de Todi. Me detendré un poco más en el arte porque voy a hablar del fascinante Marte de Todi, una impresionante obra escultórica que representa a un guerrero de bronce de tamaño casi natural. Esta extraordinaria pieza, que data del siglo V o principios del siglo IV a.C., es un testimonio excepcional de la maestría artística de la antigüedad. El guerrero, con su pose majestuosa y acabado meticuloso, destaca como uno de los ejemplos más notables de la estatuaria de su época. Tras su emocionante redescubrimiento en 1835, arqueólogos e historiadores del arte llevaron a cabo exhaustivas investigaciones sobre su naturaleza y proceso de fabricación. Sus estudios revelaron que esta magnífica obra probablemente formaba parte de un elaborado santuario religioso dedicado a un poderoso dios de la guerra venerado por la antigua tribu umbría. La ubicación y el contexto del hallazgo sugieren la gran importancia religiosa y cultural que esta pieza tuvo para la civilización que la creó. Como pueden apreciar al contemplar la estatua, cada centímetro de su superficie está trabajado con una atención al detalle extraordinaria, desde la expresión serena pero autoritaria del rostro hasta los pliegues minuciosamente elaborados de su vestimenta. El hecho de que se haya conservado en tan excepcional estado durante más de 2 milenios no solo es asombroso, sino que también es un testimonio irrefutable de la incomparable calidad artística y técnica de su construcción.
La aleación de bronce utilizada y las técnicas de fundición empleadas demuestran un nivel de sofisticación sorprendente para su época. Bata Leaks. Ahora es inevitable un último golpe para demostrar lo inquietante y a veces corrupto que puede ser el Vaticano. El incidente de Bata Leaks fue posiblemente uno de los mayores golpes a la reputación del Vaticano y de varios papas a lo largo de los años. En resumen, se filtró una gran cantidad de documentos mientras se desarrollaba un conflicto interno dentro del propio Vaticano. Mientras algunos dentro de la institución intentaban ser más transparentes y cumplir con ciertas leyes de la sociedad moderna, otros querían mantener la privacidad, lo que provocó una mayor corrupción. Los documentos filtrados resultaron impactantes, incluyendo cómo algunas personas tuvieron que pagar literalmente para tener reuniones privadas con el Papa. Si bien el Vaticano intentó frenar la ola de violencia, la reacción fue dura, y muchos aún sienten que repercute en la gente hoy en día. Eso es todo sobre el Vaticano y las cosas extrañas, oscuras y misteriosas que supuestamente residen entre sus muros. Nos vemos en el próximo video.